bueno, líder fundamental también de nuestra clase obrera, de nuestra central bolivariana, trabajador de acá de CBG Alcázar, secretario general de Sintralcázar y coordinador nacional de la central bolivariana, nuestro hermano José Gil. Bienvenido, hermano, gracias por acompañar a la juventud en este acto del primer encuentro de la juventud obrera. Muy buenas tardes. Reciban de parte de la Central Socialista Bolivariana, la Ciudad del Campo y la Pesca, un saludo clasista, combativo, revolucionario, antiimperialista y profundamente chavista. Bienvenidos todas las delegaciones que están acá a este gran encuentro, un encuentro de trabajadores. Yo comentaba temprano que aquí estamos la juventud de la revolución, porque estamos la juventud de Chávez. Yo me anoto en esa juventud y está la juventud ahora de cuando Nicolás, que son ustedes ahora. Es decir, aquí estamos entre jóvenes, estamos entre los iguales además. Ahora fíjense, a nosotros, a esta juventud que está acá, la de Chávez y la de Nicolás, nos ha tocado vivir eventos muy interesantes. Estos eventos tienen que ver de cómo se ha desarrollado la revolución en estos 24 años que hemos vivido pues en una lucha permanente, constante, y en donde la clase obrera ha jugado un papel fundamental, un papel de vanguardia, de primer orden, de primera línea, en donde a veces no se reconoce el papel de los trabajadores, porque la causa revolucionaria no es solamente de los trabajadores. Hay otros sectores también que conjugan en la causa revolucionaria, pero no por eso lo realizan bajo las mismas premisas, consignas y visión de los trabajadores. Es por eso que hay momentos de contradicciones en la elaboración y la visión de la revolución, y eso es importante e interesante que ocurra, porque en los trabajadores recae la mayor responsabilidad para la construcción de los elementos fundamentales de la revolución, no en otro sector. Y por eso, cuando uno dice esto, y como los otros sectores saben que eso es así, entonces hay las contradicciones y además las confrontaciones. Nosotros los trabajadores somos el sector que más ha apostado a la construcción de la revolución, porque tenemos la experiencia ya y la vivencia de modelos distintos, los modelos neoliberales. Esa experiencia nos dice que allí no tenemos nada que buscar los trabajadores, que las políticas que surgen, que elaboran, que planifican desde el neoliberalismo, desde los gobiernos de derecha, para nada favorecen a la clase trabajadora. Y por eso que estamos, más que cualquier otro sector y cualquier otra clase, resueltos y dispuestos a apoyar la construcción de la revolución. A pesar que hay sectores que, aunque son menos que nosotros, porque nosotros representamos un volumen importante en el marco de la población, nosotros no somos menos de 10 millones de trabajadores, no somos menos, éramos más, pero producto de toda la situación económica y todos los ataques, el bloqueo y todo eso, se ha venido disminuyendo la clase trabajadora, digamos la clase trabajadora normal, porque conocemos, la que estamos inscritos en una nómina de empresa, y se ha dado paso a una nueva forma de labor. Eso también es producto de toda esta situación en la que estamos atravesando el país, y también debe ser producto de análisis por parte de la dirigencia, de los trabajadores, más que cualquier otra gente, por la dirigencia de los trabajadores. Se están creando nuevos aspectos, nuevas formas de empleo, que es importante además, porque una característica a nivel mundial de lo que está ocurriendo con el empleo es que va en disminución a nivel mundial, porque los grandes capitales
grupo G7 que se reunió a principio de año, ese grupo está conformado por los 7 países más industrializados, más poderosos del planeta. Y ellos definieron en esa reunión, que el empleo no es importante. Los grandes capitales definieron que no es importante generar empleo, sino que esos grandes capitales los van a invertir en los sectores financieros, bancarios, fiduciarios, en la banca, porque le produce sin riesgo alguno, sin el riesgo de invertir en una empresa, en un laminador, que tiene la necesidad de emplear a trabajadores, pero además también de reconocer el beneficio. Para ellos les resulta más oneroso invertirlo en esos sectores que no producen, que no transforman, sino que le da ganancia. Es por eso el riesgo que tenemos y el compromiso que tenemos los trabajadores de pelear por una nueva visión del planeta. En esa reunión del grupo de los G7 definieron eso. Además de otras cosas, en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo deportivo, en lo familiar, ellos definieron un modelo, definieron cómo es que ellos pretenden conducir al planeta por los próximos 15 o 20 años, porque ellos se reúnen para eso, para ver cómo exprimen, cómo espolean a la clase trabajadora, a los más necesitados, a favor de ellos, de ese grupo selecto. El 1% de la población acumula más del 90% de la riqueza que se produce en el planeta. Mientras que el 90% de la población, o el 90% de la población, que somos nosotros, tenemos que pelearnos por las migajas que deja ese grupo del G7, que representa el capitalismo mundial. Es por ello que está vigente más que nunca el legado de Simón Bolívar. Está vigente más que nunca el legado de Fidel Castro. Y está vigente más que nunca el legado de nuestro gigante, Hugo Chávez Frías. Cuando se planteaban ellos la creación de un mundo distinto, con reglas distintas. Y por eso es que, afortunadamente, en la época actual han surgido nuevas formas de agrupar a los países, con nuevas políticas, con nuevos idearios. Y en contra de G7 se reunió ahora el G77 Machina, en donde se están planteando como política global la complementariedad, se están planteando la solidaridad y se están planteando la autonomía de los países, el respeto a la economía de los países bajo el término de la complementariedad. Eso es contra o va en contra de los acuerdos del grupo G7, que hasta ahora era el grupo hegemón del planeta, el grupo que se daba el tupé de dictar todas las líneas en donde se iba a conducir el mundo. Ahora surge el grupo G77 Machina, en donde se está planteando un cambio radical de paradigma en el planeta. Surge otro grupo también, el grupo de los BRIC, que es un grupo que reúne en sus inicios a Brasil, a China, a Rusia, a India y a Sudáfrica. Es un grupo en donde más de la tercera parte del planeta, más de 3.000 millones de habitantes, está representado. Significa que tiene un poderío, pero lo importante de estos grupos es que no es para someter a otros países, como es el caso del grupo G7. Son grupos como la CELAC, por ejemplo, como la CARICOM, por ejemplo, que son grupos que se han conformado, el grupo de los no alineados. Y se dice no alineados porque no están alineados a la política del imperialismo, de ninguno de ellos, ni del gringo ni del europeo, sino son grupos que se han creado con una visión multipolar, una visión para crear un mundo de paz, un mundo de progreso para todos, en
en donde la riqueza no sea distribuida en el 1% de la población, sino que sea distribuida equitativamente en el marco de las igualdades y posibilidades. En ese mundo estamos sumados nosotros, en ese mundo está sumado la Revolución Bolivariana Socialista, en ese grupo está sumado la Central Bolivariana. Y es por eso que en lo interno ya, en lo nacional, también se mueven grupos exógenos y endógenos al proceso revolucionario. Grupos que representan el interés de los imperios que acabo de denunciar. Grupos que representan ese 1% que tiene toda la riqueza del planeta. Y otros grupos endógenos que se están peleando por el poder y la conducción de la revolución. No creamos nosotros que estamos solos. No estamos solos en el planteamiento de la construcción de la revolución. Como dije, hay otros sectores que son minoritarios que nosotros, pero están empoderados más que nosotros. Ahí está la burocracia, por ejemplo. La burocracia es un sector que lo encontramos en todos los rincones. Lo encontramos insertado en los sectores de administración del Estado. Lo encontramos en sectores de dirección en el partido. Allí está la burocracia. Es nuestra burocracia. Pero nosotros aquí del Estado Bolívar hemos venido haciendo un debate de este tema. La revolución ha tenido 24 años de oportunidad en la revolución para demostrar que su política es efectiva y positiva y contribuye a la realización de la revolución. Y nosotros no tenemos duda en decir aquí que han fracasado. La burocracia ha fracasado y esa es la misma que sigue acompañando las políticas. Algunos la echan para atrás, otras la paralizan y otros la sabotean. En el caso de los trabajadores de manera particular, un ejemplo solamente, en el sector petrolero. El sector petrolero tiene 2 presidentes de petróleo presos y tiene 3 huyentes. ¿Pertenecen ellos a la clase trabajadora? No, pertenecen a la clase burocrática, a la burocracia de Estado. Y esa es la consecuencia que ocurre cuando todavía la burocracia conduce los destinos de las empresas, de las políticas, de la administración. Esa es la consecuencia. Por eso es que nos estamos planteando que la única clase que además tiene reservado para sí una alta moral para la conducción de las políticas, para la creación del ideario filosófico y política de la revolución, además de eso, tenemos la capacidad para dirigir y nos hemos convertido en la práctica, en los hechos, de manera dialéctica, en la única clase social capaz de sustituir a la burocracia. No hay otra. Porque si ponemos a los militares, ahí tenemos ejemplos que abundan de lo que son capaces los militares. Si ponemos a los empresarios, hay ejemplos que abundan en cuanto los empresarios tienen el manejo de alguna actividad. Y ahí tenemos un ejemplo. Ahí pusieron un empresario a dirigir el Banco de los Trabajadores. Consecuencia de eso, los trabajadores no vimos nada allí. Y así abundan ejemplos. Por eso es que afirmamos hoy aquí, delante de la juventud de Chávez y la juventud de Maduro, que todos somos trabajadores, que solamente la clase obrera es capaz de conducir, junto a nuestro camarada Nicolás Maduro Malo, el destino para la construcción del socialismo. Y fuimos los primeros, para que ustedes vean cómo se mueve la política, y tenemos que estar ojo avisor, tenemos que estar mosca. Nicolás es candidato a la presidencia de la República porque fuimos los trabajadores que elevamos esa solicitud e impusimos con una mayoría que era Nicolás, porque hay otros sectores que tenían otros candidatos, para que ustedes sepan. Pero fuimos nosotros, que somos mayoría en el país, cuando en el Congreso de los Trabajadores en el Poliedro, el camarada Osvaldo Vera se planteó
porque fue un acuerdo nacional que allí anunciáramos que el candidato de la clase obrera era Nicolás, por todas las características que conocemos y por todas las cosas que vienen y por todas las cosas que vamos a tener que defender. Tenemos un año bien crítico los trabajadores, tenemos un año donde los trabajadores hemos llevado una gran carga, pero estamos conscientes y resueltos con Nicolás a buscar el sendero y el camino para la resolución de los problemas económicos y sociales, políticos. Por eso es que nuestro camarada presidente y candidato de la clase obrera ha estado recorriendo el mundo, planteando las alianzas que nos permitan en lo productivo ser más eficaces, para que en lo productivo podamos nosotros en breve plazo, en breve tiempo, convertirnos en una potencia productiva. Esa es la finalidad que tienen los viajes del camarada Nicolás Maduro Moro, para que los trabajadores, con la lucha que tenemos que dar, esos recursos no los maneje la burocracia. Esos recursos tienen que ser manejados por los trabajadores. Y en el plan que debemos presentarle a Nicolás para ser reelecto, tiene que tener Nicolás claro la solicitud de los trabajadores, que es que la clase obrera está resuelta, dispuesta y además es capaz de asumir los retos que vienen este próximo año. No solamente el reto electoral, que lo estamos asumiendo. No tenemos ninguna duda que el porcentaje de votos de la clase obrera para Nicolás va a ser mayor de cualquier otro sector. De eso no tenemos duda. Pero también una exigencia a nuestro hermano Nicolás. Es el tiempo para la construcción, para iniciar la construcción verdaderamente auténtica del socialismo, y eso no va a ser con otra clase, sino con los trabajadores. Camarada decía algo de la historia, yo lo voy a complementar. Hay quien lee la historia y hay quien la construye. Y estamos llamados los trabajadores a construir la historia junto al gigante nuestro, Nicolás Maduro Moro. Sigamos juntos, camaradas, hasta la victoria siempre.